La primera ley de los gases que vamos a analizar es la ley de Boyle, que establece que siempre que la masa y la temperatura sean constantes, el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a su presión. Lo que quiere decir esto que si el volumen aumenta, la presión disminuye, o si la presión aumenta, el volumen disminuye. Las cantidades o las magnitudes se comportan de forma contraria. Y la ecuación o el modelo matemático que expresa esta ley es presión 1 por volumen 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2. Siempre en los problemas va a haber dos estados, un estado inicial y un estado final, y para resolverlo necesitamos tener tres de estas magnitudes o tres de estas variables para poder encontrar la cuarta. Cuando aquí en este caso dice que es inversamente proporcional a la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esto lo voy a ocupar únicamente cuando en el problema me digan que es presión manométrica. Si la presión que me están dando es manométrica, entonces yo debo utilizar la presión absoluta, que sería esa presión manométrica que me están dando más la presión atmosférica. En otras palabras, entonces, la ley de Boyle nos quiere dar a entender que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Mira, si esta fuera la presión, si la presión aumenta, entonces el volumen tiene que disminuir. Y caso contrario, si la presión disminuye, entonces el volumen tiene que aumentar. A esto se refiere la ley de Boyle. Siempre y cuando la temperatura y la masa sean constantes. Vamos a ver un problema. ¿Qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica de 530 kilopascales? Aquí tenemos dos cuestiones. Bueno, vamos a definir primero el estado 1, que sería la presión 1. Dice qué volumen de gas hidrógeno a presión atmosférica. La presión atmosférica es 101.3 kilopascales. Y el volumen 1, este es el que no conozco. Me está preguntando por qué volumen de gas, entonces lo dejo como incógnita. Y se requiere para llenar un tanque de 5.000 centímetros cúbicos bajo una presión manométrica. Aquí me está indicando que la presión manométrica me está diciendo que la presión que me están dando es manométrica. Entonces, si la presión que me están dando es manométrica, yo le debo sumar esta presión atmosférica para tener la presión absoluta. Entonces, a ver, aquí voy a escribir de nuevo. Tenía la presión 1, que es una atmósfera, que es 101.3 kilopascales, y el volumen 1 lo desconozco. La presión 2 va a ser igual a la presión manométrica que me están dando, que es 530 kilopascales, más la presión atmosférica, que es 101.3 kilopascales. Entonces la presión 2 va a ser igual a, sumamos 530 más 101.3, 631.3, y el volumen 2 va a ser igual a 5.000 centímetros cúbicos. Entonces fíjate bien, vamos a analizar aquí. Tengo una presión de 101.3 y se fue a 631. Si la presión aumentó, entonces el volumen tiene que disminuir. El volumen tiene que ser menos de 5.000 centímetros cúbicos. Entonces de aquí voy a despejar el volumen 1 de la siguiente manera. Aquí tengo presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como quiero el volumen 1, entonces esta presión 1 que está aquí multiplicando la voy a pasar dividiendo. Y entonces me queda así, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. Sustituyendo los datos, presión 2 es 631.3 kilopascales, aquí me hizo falta es kilopascales, por el volumen 2, que son 5.000 centímetros cúbicos, sobre la presión 1. La presión 1 es 101.3
kilopascales. Muy importante que para que podamos eliminar las unidades, esta kilopascal con esta kilopascal tienen que ser iguales. Y ahora sí, lo único que tengo que hacer es multiplicar 631.13 por 5000, dividirlo entre 101.3 y eso me da 31.000. El volumen 1, va a ser igual a 31.160 centímetros cúbicos. Fíjate bien, esta es la respuesta. Aquí te vuelvo a repetir, sumé para la presión 2, sumé la presión manométrica más la presión atmosférica, pero porque aquí me están indicando que es manométrica. Si no me indican que es manométrica en el problema, entonces yo entiendo que las presiones que me están dando ya son absolutas. Entonces, aquí lo que ocurrió fue lo siguiente, mira. Vamos a ver qué ocurrió. Primero tenía yo una presión de 101.3, aumentó a 631. Entonces, si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Entonces, el volumen era de 5000, entonces tuvo que disminuir a 31.160. Perdón, aquí lo tengo al revés, es así. A ver, voy aquí. Este es el estado 2. En el estado 2 tenía yo esta presión. Para el estado 1 disminuyó la presión. A ver, la presión disminuye aquí. Y el volumen de 5000, pues si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces el volumen aumentó de 5000 a 31.160. Así es como se comporta. A ver, problema 2. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415 milímetros de mercurio si la temperatura permanece constante? Como aquí no me están indicando que son manométricas las presiones, entiendo ya que son absolutas. Por lo tanto, escribo los datos de la siguiente manera. Tengo una presión 1 que es de 760 milímetros de mercurio. Y el volumen 1 ocupa 4.2 litros. Ahora, la presión 2 es de 415 milímetros de mercurio y el volumen 2 es el que no tengo. Esa es mi incógnita, por lo tanto de aquí voy a despejar el volumen 2. Esta presión 2 está multiplicando, debe pasar dividiendo. Entonces me quedaría así el volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Presión 2. Entonces, si sustituyo presión 1, son 760 milímetros de mercurio el volumen 1, que es 4.2 litros, sobre la presión 2, que son 415 milímetros de mercurio. Aquí con esto pues ya me aseguro que puedo eliminar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y las unidades me van a quedar en litros. Hago la operación y multiplico 760 por 4.2 y ese resultado lo divido entre 415 y me da 7.69 litros. Entonces aquí la respuesta es 7.69 litros. Aquí 7.69 litros. Si yo lo quiero analizar de la siguiente manera, aquí es 7.69 litros. Lo que quiero ver es la presión 1 disminuyó.
de 760 disminuyó a 415. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Aumentó de 4.2 a 7.6. O sea, aquí en este caso la presión disminuye de 760 a 415. Entonces el volumen tiene que aumentar. Aumentó de 4.2 a 7.69. Tercer ejemplo. Un gas ocupa 1.5 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Entonces, a ver, aquí tenemos esto. Como no me están haciendo mención de que esta sea presión manométrica, entiendo ya que es presión absoluta. Y entonces los datos que tengo son los siguientes. Vamos a ver, tengo volumen 1, que es de 1.5 litros. Tengo la presión 1, que es de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si se pasa a un recipiente de 3 litros? Entonces, el volumen 2 sería igual a 3 litros y la presión 2 va a ser igual a, es la que estoy buscando. Entonces de aquí voy a despejar la presión 2. Si este volumen 2 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces me queda que la presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2, que sería igual a presión 1, que es 2.5 atmósferas, por el volumen 1, que es 1.5 litros, sobre el volumen 2, que es 3 litros. Entonces hago la operación. Aquí puedo eliminar litros con litros. Litros con litros y me va a quedar en atmósferas, porque es una presión. Entonces tenemos que la presión 2 va a ser igual, multiplico 2.5 por 1.5 y lo divido entre 3. Y eso me da 1.25 atmósferas. Pero como me lo está pidiendo en milímetros de mercurio, entonces yo sé que una atmósfera equivale así a, aquí una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí hacemos la operación que sería 1.25 por 760 entre de 1 me da 950 milímetros de mercurio, y esta sería la respuesta a este problema. Entonces, como puedes ver, aquí, si lo consideramos con las atmósferas, aquí voy a escribirlo en atmósferas. La presión 2 fue de 1.25 atmósferas. Entonces puedes ver que el volumen fue de 1.5 a 3, o sea, el volumen aumentó. Entonces lo que le pasó a la presión es que fue de 2.5 a 1.5, disminuyó. ¿Okay? De esta manera es como vamos a resolver los ejercicios de la ley de Boyle.